Bueno, dar gracias a los ponentes. No sé cómo vamos de tiempo, mal, como siempre. Abrimos ya el turno de preguntas, tanto a los participantes desde la mesa como a los que nos estáis escuchando, incluso a través de Twitter, que también estamos tuiteando el evento. Podéis hacer vuestras preguntas y bueno, pues podemos empezar. Pues nada, bueno, por romper el hielo mientras están pensando las preguntas, agradeceros a todos. Creo que lo estamos cumpliendo el objetivo, que es oíros, ver las necesidades. Hay varios retos por ahí. Entonces, una pregunta general y luego una pregunta específica para Elia. Dentro de todas las actividades, todos al final habéis hablado de una manera u otra de actividad física, hay unos patrones comunes. Yo creo que también el evento móvil o la tecnología pues, va a facilitar el uso del móvil, o en algunos casos explícitamente habéis hablado de las redes sociales. Entonces me gustaría, habéis planteado también el tema de la educación, cómo la gamificación, cómo el uso de incentivos puede estar ayudando en algunos casos a esto, cómo lo veis desde cada una de las perspectivas. Y en el caso de Elia, además me gustaría que comentara también si esta iniciativa que se está dando a Noruega también ya se está analizando para su uso, porque al final, más allá de la traducción, hay mucho conocimiento que también se puede extender a otros países. Entonces, si ya hay algún otro país que ya está trabajando en ello. Entonces, yo, a ver, efectivamente, que alguna vez tú y yo hemos comentado eso, la gamificación creo que es algo que puede hacer bastante por la adherencia al uso de tecnología de las TIC. Y hay que ver cómo. Quiero decir que posiblemente cada perfil social pues requiera algo diferente. Yo creo que la brecha tecnológica es una realidad. Es decir, que nosotros que, como te digo, estamos un poco en la frontera, porque nos encontramos con mujeres que ya están muy introducidas y otras que son absolutamente negadas para este tipo de tecnología, porque ya digo que no tienen ni móvil siquiera. Y el problema que hemos visto, porque les hemos dado esas clases, que tenemos un programa con los cibervoluntarios, y analizando los datos nos hemos visto que hay unas que en las evaluaciones que hemos hecho, porque hemos evaluado el programa, consideran que el programa no les ha aportado nada, porque ellas ya sabían. Y hay otras que no sabían, pero no hacen. Y hay un poquito, la verdad es que no es mucho, pero hay un sector que sí que claramente dice que ha pasado a utilizar esa tecnología. Claro, ahí no solamente decir, es que tener teléfono, un smartphone, pues requiere un gasto. Y cuando hablas de población, que está en buena medida ya pues, jubilada, pues muchas de ellas no quieren asumir ese gasto, la realidad. Es lo que hemos encontrado. Lo digo por lo de la brecha tecnológica, porque nosotros, un poco, porque ella está trabajando con diabéticos tendrás jóvenes también, muchos jóvenes, seguro. Claro, nosotros sí que estamos ahora pensando, uno de los programas que tengo yo en mi servicio en el hospital clínico, en mente, es la utilización de toda esta tecnología con perfiles diferentes de pacientes. Nosotros tenemos lo que quieras, tenemos perfiles de pacientes que te digo yo, las infértiles, por decir algo, o las que tienen endometriosis, o las embarazadas, o las que han tenido niños, es decir, que tenemos perfiles todos los que quieres. Y esto no hemos empezado, pero estoy seguro que ahí el camino está hecho. Es decir, porque esta gente ya está muy habituada a utilizar el teléfono. Pero en este otro grupo realmente lo que se consigue cuesta mucho y se avanza lentamente. Nosotros sí que es verdad que en esa página web que he puesto, pues les hemos puesto todos los incentivos. Ahí tenemos una Facebook y Twitter, las dos cosas. Que tenemos una persona que se dedica a mantenerlo regularmente, porque eso también tiene que tener mantenimiento, evidentemente. Entonces en los tweets lanzamos noticias que pensamos que pueden ser interesantes porque son noticias de salud. Entonces nosotros las filtramos y pasamos aquellas que ellas sabemos que tienen consistencia y que realmente pueden tener algún interés para ellas. También les hacemos aquello de pues, lo que hace el Facebook y les ponemos las fotos, porque hacemos también que de vez en cuando reuniones sociales entre ellas, ponemos las fotos allí de cuando fueron a tomar una paella allí a la playa o cualquier cosa, lo hacen. Entonces, este tipo de cosas para incrementar el interés. Pero la gamificación puede ser un área, desde luego, que
que, bueno, pues sabes que hemos buscado incluso a veces pues a ver qué hay por ahí en el mercado que pudiera de alguna manera estimular la participación. Es un área importante, sin duda. Bueno, respecto del perfil de usuarios con los que nosotros trabajamos, el tema de la tecnología es más limitado. Obviamente son en su mayoría personas mayores. Sí que, como decía antes, muchos de los que están empezando a diagnosticarse en los últimos años son personas mucho más cercanas a las nuevas tecnologías, pero nos queda recorrido. Y luego hay un hándicap en nuestros pacientes, y es que nuestros pacientes no son capaces de aprender nada a partir del diagnóstico de la enfermedad, y más cuando es un ámbito al que están menos acostumbrados. Entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y dicho esto, sí que pensamos que las tecnologías, las TICs, pueden ayudarnos en estimulación como herramienta para los profesionales o como herramienta para las familias, para formar a las familias o para estimular al paciente, ya no tanto porque el paciente utilice en sí las tecnologías, las redes sociales, sino porque su entorno sí que puede utilizar adecuadamente esas tecnologías para un aprovechamiento directo y un beneficio directo en el paciente. Lo que pasa es que esto está cambiando muy rápido. Nosotros en el periodo de 10 años hemos visto cómo nos tenemos que actualizar a la estimulación. Al final esa estimulación lleva detrás mucha tecnología y va muy rápido, va más rápido posiblemente de lo que nosotros vamos cambiando y vamos pensando en esas nuevas necesidades y en esas nuevas demandas. Pues sí que es una reflexión a tener en cuenta. Pues nosotros lo que sí que os queríamos comentar es que tendremos pues 3.500 socios y de un 20% a un 30% no tienen ni siquiera internet, no tienen email, así que tenemos que seguir enviando cartas como toda la vida, con franqueo y demás, porque no tienen. Luego disponemos el listado de productos en papel y dentro del móvil, que es una aplicación que está muy bien, pero hay mucha gente que todavía no tiene ni siquiera móvil tampoco, y por eso tenemos que estar un poco anclados en hace 20 años, porque no todo el mundo tiene ganas o disponibilidad o por lo que sea. Entonces, bueno, seguimos haciendo un poco de todo, un poco papel, un poco internet, un poco aplicación, un poco correo normal. O sea que no todo el mundo dispone todavía de las aplicaciones necesarias para ir rápido a funcionar. O sea que estamos un poco haciendo todo lo que podemos. Bueno, en cuanto a la gamificación que preguntabas, Vicente, por mi parte, yo sí que considero que la gamificación es una muy buena técnica para incentivar a la gente a modificar su conducta, pero es una, y quizás no es la más adecuada para todas las personas, como por ejemplo en el caso que ellas nos comentan. Personas con Alzheimer quizás puede ser muy complicado hacer la gamificación y si no contamos con tecnología eso puede ser difícil. Es muy buena técnica, se ha demostrado que la gamificación ayuda a la gente, se escucha más, participa más, pero también es cierto que en función de la personalidad de una persona va a funcionar más o menos. Es totalmente recomendable. Mal seguramente no va a hacer. Con lo cual, yo sí que creo que es una muy buena técnica a tener en cuenta. En cuanto a la segunda pregunta que comentabas, si este proyecto que he presentado en Noruega ya está en vías de desarrollarlo en otros países, sí, la respuesta es sí. En julio tuvimos una reunión con todas las asociaciones nórdicas de pacientes diabéticos que se reúnen una vez al año, que cada año van a un país. Este año fue la reunión en Tromsø, con lo cual estamos presentando este proyecto a la Asociación de Pacientes Sueca, a la Asociación de Pacientes, bueno, está muy claro, están los daneses y están los finlandeses, todas súper emocionadas, y la Asociación de Pacientes Finlandeses son muy dinámicos y enseguida han empezado ya a mover, a preguntar cómo conseguir financiación, y estamos en ello. Quieren lanzarlo también en Finlandia, y bueno, estamos en búsqueda de financiación para conseguir esto.
muy posiblemente lo tiraremos para adelante porque a nivel nórdico las asociaciones son muy fuertes, hay muchos asociados, todos en curso con lo cual tienen mucha financiación del gobierno y también pues, al estar todos unidos tienen más fuerza para conseguir financiación en convocatorias nacionales. Así que esperamos poderlo tirar adelante y mejorar la vida, la calidad de vida y la vida en general de personas afectadas por diabetes. Hola, soy Xavier Gómez, actualmente trabajo en servicios centrales de la Consellería y mi pregunta o mi ofrecimiento a las dos asociaciones era por si conocíais el programa de Paciente Activo, que es un programa que lleva la Consellería, por una parte para ayudar a los familiares de enfermos crónicos, por una parte, y por otra parte a pacientes crónicos. Es un programa que lo que establece es una formación en herramientas para afrontar situaciones que tiene cualquier paciente crónico. Pues, problemas del día a día que los cuidadores de pacientes de Alzheimer claramente saben, o incluso los pacientes crónicos. Lo digo porque ese programa de consellería se ofrece a asociaciones, a formación para pacientes y usuarios. No sé si conocíais de ellos. Bueno, pues luego en el descanso os comentaré porque creo que puede ser interesante en esa petición de ayuda que hacéis. Gracias. Felicidades por las brillantes exposiciones y muy interesantes y muchas experiencias muy atractivas. Yo me llamo Domingo Orozco, he coordinado un programa de telemedicina llamado La Crónica aquí en la Comunidad Valenciana durante varios años. Y un poco de la experiencia y el comentario que quería hacer es que creo que las nuevas tecnologías en sí no son un fin, sino que son un medio, que a veces nos puede llevar la obsesión de utilizar las nuevas tecnologías a que nos basemos tanto en eso como un servicio que tiene una utilidad indudable y que luego realmente no es así, ¿no? Hay que demostrar la utilidad y creo que puede ser diferente según las patologías y según los perfiles profesionales, como comentaba el doctor Cano, ¿no? Entonces creo que para que una intervención basada en las nuevas tecnologías, o en las tecnologías, porque ya no son nuevas, son actuales, funcione, yo creo que hay que ver muy bien el perfil del paciente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos seguido pacientes con 4 patologías crónicas, hipertensión, diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca, y entonces hemos visto diferencias entre las patologías y hemos visto diferencias entre los perfiles de pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner un objetivo, ¿no? para estas intervenciones. Y para mí hay 2 objetivos que son la información y la motivación. O sea, el uso de estas tecnologías sirve para informar, porque generalmente las patologías crónicas, que el paciente esté bien informado, es lo que hace que el paciente sea activo. Como se ha comentado antes en el programa Paciente Activo, queremos pacientes activos, no pacientes pasivos, ¿no? Pues para eso necesita tener información. Entonces yo creo que las tecnologías pueden ayudar mucho a que los pacientes tengan una buena información, una información actualizada, una información contrastada y que se comparta por todos, ¿no? Pero luego hay un segundo paso que es la motivación, porque claro, si buscamos cambios, es decir, todos sabemos que fumar no es bueno, pero mucha gente fuma, ¿no? O sea que hace falta más motivación, porque al fin y al cabo lo que buscamos son cambios en las personas, ¿no? Cambios en sus estilos de vida, cambios en la forma en que cuidan no solamente a las personas sino a sus familias, ¿no? Cambios en las formas en que cuidan a los pacientes, cambios en la forma en la que utilizan el sistema sanitario. Entonces todos estos cambios necesitan motivación y eso ya lo veo más complicado, ¿no? Entonces, creo que es importante que se hagan estudios de investigación para ver en qué pacientes y en qué perfiles funcionan mejor las tecnologías. Entonces, habéis comentado vosotros, ¿no? Y luego también medir, o sea, que las medidas de la intervención sean finales, ¿no? Porque si medimos solamente el grado de conocimiento que tiene el paciente o la opinión que tiene de cómo le ha funcionado, yo creo que hay que incluir también medidas finales, ¿no? De grado de control de la patología o de uso de los servicios sanitarios o de prevalencia de complicaciones, incluso de mortalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca hay datos de prevención de mortalidad con el uso de la telemedicina o de la IGEART, o como queramos llamar. Era un comentario más que una pregunta y saber vuestra opinión de lo que había comentado yo. Gracias. Bueno, y también mostrar mi disponibilidad a colaborar si pudiera con alguno de los proyectos. Te tomamos la palabra y voy totalmente de acuerdo, porque desde aquí la tecnología siempre es un medio y pues bueno, intentamos facilitar. ¿Quiere responder?
Sí, totalmente de acuerdo que, por ejemplo, en el proyecto que he presentado, lo que vamos a medir única y exclusivamente para evaluar el impacto de esa intervención, nos basamos en cuestionarios. Esto también es uno, quisiéramos poder medir, como comentas, pues impacto en reducción de complicaciones, reducción de mortalidad, menos visitas a profesionales sanitarios, pero tenemos el tema de la privacidad y los comités de ética. Y entonces eso sí que dificulta. Estamos, tal como está planteado el estudio, es un programa de salud pública, intervención educativa, con lo cual la educación siempre está bien y siempre es bienvenida y se puede investigar siempre y cuando mantengamos la anonimidad de los pacientes, y a pesar de que todo esto, la intención es hacerlo a través de las redes sociales y podríamos llegar a identificar pacientes, pues está gestionado de una manera, planteado metodológicamente, que garantizamos la privacidad, con lo cual hasta aquí bien. Si tenemos que ir a mirar historia clínica médica, entonces esto ya nos complica totalmente. Es lo que yo quisiera. Quisiera saber, pues esta gente, qué valores, ayer lo comentábamos con Tony también, qué valores de glucosidad calculada, por ejemplo, tienen antes, durante, después, y ojalá hubiera una mejora, por ejemplo, que han reducido peso, que han dejado de fumar, que son más activos. Todas estas medidas que vamos a promocionar quisiéramos medirlo en datos reales. Y lo único que podemos hacer es medirlo indirectamente con sus respuestas. Queremos creer que la gente va a ser honesta y va a decir la verdad, pero bueno, es lo que buenamente podemos hacer con la buena intención de ir avanzando, hacer investigación y mejorar sus vidas poco a poco. Bueno, yo no sé si me atrevo. Quería hablar un poco mal de las redes sociales, con permiso. A ver, nuestro problema, por ejemplo, es que mucha gente nos asocia porque dicen que lo saben todo, que hay muchas páginas web, que hay mucha información y que no hace falta que nadie les ayude. Entonces, el problema básico es que, por ejemplo, hablo en concreto de una web que hablé con ellos y les dije que por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Es decir, hay una web, por ejemplo, que él dice que tiene para los celíacos a lo mejor 3.000 restaurantes. Entre ellos pone los de la Comunidad Valenciana. Entonces lo estoy mirando y los de la Comunidad Valenciana no los tenemos controlados nosotros. Nosotros cuando controlamos un restaurante es porque hemos hecho 40.000 visitas, hemos dado 40.000 charlas, hemos revisado todos los productos que entran, que salen, con lo cual tenemos la garantía al 100%, no porque es imposible, pero una garantía muy muy alta de que se está cumpliendo. Entonces esta página web en concreto, ellos ponen que tienen 3.000, entonces la gente va sin preguntar. Entonces le dije, bueno, pues al menos los nuestros, por favor, de vez en cuando ponte en contacto con nosotros para que te podamos deciros que hemos anulado los que siguen vigentes, porque claro, no podemos engañar al socio y decirle, ese restaurante es válido, vayan y con toda tranquilidad pidan un plato y luego se pongan malos. Entonces es una de las pegas que estamos viendo en cuanto a nuestra problemática, ¿vale? Y aparte, eso en cuanto a restaurantes, pero luego en cuanto a medicina, también hay muchas personas que saben mucho y ponen cosas. Y el error que está llevando a muchas personas es bastante serio. Entonces, pues no sé cómo poder arreglar de alguna forma, no sé si existiría alguna forma de poner páginas web, a ver, revisadas, no sé, eso ya vosotros lo veis, pero sí que tenemos problemas en ese aspecto. Sí, realmente Domingo tiene toda la razón. O sea, que se trataría... aquí hay varias... Yo creo que hay que buscar exactamente, definir qué es lo que uno va a buscar, ¿no? Porque nosotros sí que tenemos, colgado de todo esto, sí que tenemos un programa de investigación. Y hacemos estas cosas, ¿no? Hacemos... Miriam, que está ahí, ¿cuántos cuestionarios lleváis hechos? Miles. Porque se pasan 2 horas con cada señora, que esa es otra que bueno, las señoras te aguantan. Y les hacen cuestiones de todo, porque evaluamos cómo estaban antes, cómo están después, evaluamos cognición, estado de ánimo, calidad de vida. E intentamos
en la medida de lo posible, hacerlo con diseños de mínima evidencia, porque claro, cuando haces simplemente observacionales, pues a veces intentamos incluso hacer aleatorización. Todo esto evidentemente debería pasar por el CEIC, es decir, los comités éticos, evidentemente. No puedes hacer nada que no esté pasando por el comité ético. Pero que estas cosas de ejercicio, actividad física y tal no te ponen pega, dicen que sí siempre. Está muy bien, adelante, te dan la palmadita de que bueno sois y esto, ¿no? Eso está. Ahora, luego también, independientemente de eso, que es interesante para nosotros como cualquier... Claro, queremos ver si lo que hacemos sirve para algo, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos haciendo, no? Pero también lo interesante que estuvimos buscando era ver la factibilidad, es decir, que el programa en sí mismo, el hecho de que funcionara, ya para nosotros era bastante, porque como decía antes, nosotros ya estamos convencidos que lo que hacen les va a venir bien. ¿Cuánto de bien? No lo sabemos, a lo mejor un poquito más, no lo sé, pero bueno. El hecho de que esto pudiera echar a andar y se mantuviera mínimamente dentro de los sistemas en que nos movimos, ya para nosotros ya era también un objetivo en sí mismo, ¿no? O sea que, bueno, hay como varias maneras de ver las cosas, pero no es fácil. No es fácil, y yo vuelvo a lo de antes, que yo me he cogido como viendo el tema de las redes sociales. Empezamos primero dándoles a las señoras unas clases con ordenadores que utilizábamos los de la universidad, las aulas estuvimos haciendo en fisioterapia, incluso en la Facultad de Medicina, en las horas que los estudiantes no iban, pues nos dejaban las salas de ordenadores y hacían ayuda oral. Luego ya vimos que era muchísimo más práctico ir al teléfono móvil, porque y dentro del teléfono móvil, curiosamente, hay cosas que funcionan mejor y que funcionan peor. Por ejemplo, el WhatsApp, que funciona de maravilla. Enseguida se cogen eso. Las que se cogen, la mayoría, como digo, que ya están cogidas cuando vienen, porque de ahí lo que utilizan el WhatsApp. Otras cosas, pues en la página web tenemos Facebook y Twitter, como decía antes. Bueno, van usando, tenemos tasas de uso de cuántas entradas estuvieron dando, 200 o 300, tampoco era una barbaridad. O sea, bien, ahí estamos, ya digo. Yo estoy convencido de que a medida que pase un poco de tiempo y se popularice más el uso de la tecnología, y por supuesto cuando llegue gente más joven, o gente que ya va llegando a esta edad, pero que viene de la generación donde ya utilizan este tipo de tecnología de una manera regular, pues las cosas van a ser más fáciles. Pero yo creo que en ese sentido yo estoy convencido que sí que puede realmente ser algo que dé réditos y coste-efectividad para el sistema sanitario, porque en la medida en que pueda, a través de redes sociales, mantenerse el mínimo cumplimiento, no sé cuánto, o herencia, en el partido de la actividad física, eso tiene que ser muy positivo necesariamente, seguro que va a ir muy bien. Pero bueno, vamos a ver, ya está la ramificación, estas cosas que estamos buscando como locos y nunca sabemos. Nosotros ahora mismo, el problema que tenemos, lo digo porque, bueno, todos los que estáis y los que estáis de ingeniería o lo que sea, nosotros estamos buscando ahora mismo, tenemos una aplicación que nos hemos bajado de Google, porque necesitamos para esa fase de autonomía de las mujeres en las que ellas hacen el ejercicio por grupos, constituidos autónomamente entre ellas. Normalmente lo que hacen es que las que van a la fase tutelada de los 3 meses, como acaban siendo amigas, pues luego se constituyen en grupo que siguen haciendo, porque nos piden los mismos locales. Cuando vaya nadie, venimos nosotros, vale, pues bueno, mientras pueda ser, pueda ser. Y entonces, bueno, lo que queremos ahora, como digo, es que claro, nosotros sí que intentamos mantenerles un control laxo a través de una red, de tal manera que ellas les tenemos dicho que usted cuando hagan el ejercicio pulse el botón verde, si lo ha hecho a medias o tal, el amarillo, y si no lo ha hecho, el rojo. Entonces queremos centralizar todo eso de manera que con una persona pues pueda llevar el control de 1.000, 2.000, que sea, con lo cual eso sí se da por constitución. Pero que se adhieran a eso no es fácil. Por eso ahí está la gamificación. Estamos buscando cosas que hagan que realmente eso lo cumpla. Y esa persona que tenemos en el nodo, que es la que controla de alguna manera, pues cuando doña Pepita Martínez lleve 2 semanas que no clica, pues le puede llamar y decir, a ver qué pasa, doña Pepita, o lo que sea, ¿no? Pero eso no está pasando. Hola, buenos días. Mi nombre es Gemma Ibáñez y llevo más de 10 años trabajando con Vicente otra vez. Entonces, mi primera pregunta va dirigida a Eugenia.
y es, desde mi punto de vista y desde el desconocimiento de la enfermedad, el censo, me gustaría entender qué beneficios aportaría, bajo un punto de vista siempre desde las TIC, cómo podríamos ayudaros en ese sentido. Luego, la siguiente va dirigida a Antonio Cano, porque me ha parecido muy interesante desde el punto de vista que yo no lo veo tan lejano, todo lo que has plasmado ya. Entonces, en la actualidad y en la sociedad que nos movemos hoy en día, yo creo que un factor a tener en cuenta es el estrés y el ritmo de vida en general que llevamos. Entonces, la cuestión no es tanto desde el punto de vista de las TIC, sino si habéis tenido en cuenta lo que son enfermedades mentales, ya no a largo plazo, sino a nivel de día, ¿no? El estrés mismo o enfermedades similares. Y luego, por último, la última pregunta era para Elia, porque me parece muy interesante todo lo que es pues, el empoderamiento del paciente, pero siempre morimos al final a pasar cuestionarios. Entonces la cuestión era si os habíais planteado otro tipo de herramientas basadas en las TIC, un poco para facilitar, ¿no? Porque la experiencia del usuario entraría dentro de lo que hemos comentado, esa adherencia, esa motivación, ¿no? Todos los factores que influyen que efectivamente al final un sistema sea utilizado o no después de la presentación, digamos. Y ya está, por mi parte es todo, gracias. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, que sí que estáis atentos. A ver, nosotros, te cuento, yo soy la presidenta de la asociación y tengo 4 personas trabajando. La persona que lleva normalmente nuestra Twitter y todas esas cosas es una persona voluntaria que está, bueno, de vez en cuando puede hacer cosas y a veces no. Entonces, yo no sé, la ayuda, por ejemplo, sería que alguien venía a darnos una charla global, yo sé de alguna manera, a ver cómo podemos ponernos un poco más al día, porque creemos que si no estás, no existes, y nosotros creo que estamos un poco fuera de la realidad, porque, vamos, estamos llevando muy poco adelante las redes sociales. No tenemos gente, no tenemos tiempo. Claro, yo como presidenta, bueno, soy nueva también en el tema, llevo pocos meses, no doy abasto. Entonces sí que, por ejemplo, hace poco estuvimos asistiendo a una reunión en la que tenía los data managers, bueno, no sé exactamente qué nos decían, es que hay que hacer esto, digo, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Un poco, no sé, ayuda, la que queráis. No sé, sí que tenemos Facebook y sí que lo tenemos al día, es lo único que creo que podemos poner al día porque son noticias que subes y bajas. La web la tenemos parada porque estamos esperando que nos den una subvención, Consellería, bueno, Consellería hablaremos luego también con él, a ver si nos puede dar una ayudita. Entonces, estamos un poco, yo creo que un poco anticuados en todo el tema de las TIC. Entonces, yo creo que ha sido una gozada que me habéis invitado para deciros, poneros las pilas, yo y todos mis colaboradores. Entonces, lo que queráis, nosotros estamos dispuestos a aprender lo que haga falta. No sé si te he explicado más o menos nuestra problemática, que es mucha. El estrés. ¿Tú sabes el estrés? ¿Qué más les pesa? Los nietos. La hora de recogerlos del colegio, la hora, bueno, todo eso, tienes que lidiar con todo eso, ¿eh? Para que no coincidan. Y desde luego en verano el programa se para, porque como tienen vacaciones los nietos, ahí se cierra todo hasta septiembre, eso está claro. Sí que evaluamos un poco el estrés. Nosotros evaluamos cognición y es el hacer, el cuestionario. Luego el HATS, que yo no sé si en el hacer en cognición hay algo de estrés o no. Ella es psicóloga, mira, se lo sabe mejor que yo, eso no lo sé. O sea, el hacer lo que evalúa es la cognición a nivel de funcionamiento cognitivo, de orientación, atención, concentración y habilidades visoespaciales. Es a nivel de cognición. Y después tenemos el HATS, evalúa síntomas ansiosos depresivos, el estado emocional en ese momento de la persona o de la mujer. También evaluamos calidad de vida, porque también es muy importante para ver el bienestar psicológico y físico de la persona. Y bueno, y a nivel social también evaluamos pues, las actividades sociales que realiza la mujer, porque también hemos visto que tiene relación tanto con la cognición como con el funcionamiento, o sea, la calidad de vida.
que tenemos un gran abanico de pruebas, tanto físicas como psicológicas, porque todas ellas se ha comprobado que tienen relación con el bienestar de la persona, de la mujer, y la calidad de vida. Pero tal y como ha dicho Antonio, sí que nos hemos topado con el problema de que hay ciertas mujeres, la mayoría están jubiladas, entonces muchas de ellas se tienen que hacer cargo de los nietos, y eso de los nietos a la hora de recogerlos, de llevarlos, recogerlos del cole, de la guardería, de hacer la comida, o sea, con un gran abanico de obligaciones en ese tema. Y nos hemos topado con el problema de la herencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los cursos de las nuevas tecnologías, de la introducción a las nuevas tecnologías, muchas de ellas no pueden asistir por el horario, porque ese horario no es compatible con el suyo, entonces o bien con el inicio o bien por el camino, pero perdemos a muchas de ellas. O sea, el problema que tenemos en este momento en el programa es la herencia. La herencia, tal y como ha dicho Antonio, de cuando ellas ya acaban el programa con la fase autónoma, que realizan actividad física de forma autónoma, o sea, en grupo, pero ya no es tutorizado con un profesional. Entonces, como tienen que registrar si la realizan o no, vía WhatsApp, vía un programa que tenemos, ahí perdemos datos. ¿Por qué? No sabemos exactamente las causas. Y por otro es por el estrés de las obligaciones, tal como he dicho, también perdemos algunos por el camino. No sé si he respondido a la pregunta, pero más o menos para que os situéis el problema que tenemos actualmente. En cuanto a la evaluación que preguntabas de los cuestionarios, sí que es cierto que para evaluar la utilidad de este programa de enseñanza vamos a usar cuestionarios, van a responder tanto los pacientes como los familiares como los profesionales sanitarios, pero quizás no lo he explicado mucho, también vamos a medir el uso de la actividad que va a haber en las redes sociales. Entonces, antes de iniciar el programa educativo, está siendo monitorizado qué tipo de actividad está habiendo ahí, qué número de usuarios, cada cuánto se comunican, qué tipo de apoyo social se están dando entre ellos, y otro análisis que se va a hacer es el sentiment analysis. Eso se está monitorizando antes de empezar con la intervención, durante el primer año de solo lanzar los contenidos que ellos han pedido, y durante el segundo año, que habrá los contenidos más la opción esta de preguntarle al paciente, y una vez acabe toda la intervención educativa se va a medir también el uso de las redes sociales una vez finalizado el programa, de manera que podemos comparar el impacto no solo a nivel de cuestionarios, pero a nivel de uso de esas redes sociales que se han usado para la intervención educativa. Sí que habrá otra medida que puede servir para apoyar el uso, para demostrar que ha sido útil o no, o cómo ha habido, qué cambios ha habido ahí. Hola, primero agradecer vuestras presentaciones, que para mí son muy interesantes. Yo soy Carlos Fernández, llevo trabajando en Xavier 18 años. He trabajado, sobre todo, trabajando en proyectos de varios tipos, y me ha llamado la atención una pregunta para Ana. Yo estuve trabajando en un proyecto que se llama Emotiva, en el cual trabajamos en una residencia de ancianos con pacientes en riesgo de demencia. Y buscábamos la idea de encontrar una manera de poder medir el deterioro cognitivo de los pacientes para detectar en lo más pronto posible cuando cambiaba. Claro, es complicado, utilizando modelos de comportamiento, porque son individualizados. No todo el mundo tiene el mismo comportamiento de base y no todo el mundo puede continuar. ¿Qué ideas tenemos? Nosotros tenemos una tecnología que se llama línea de procesos, que te permite, de alguna manera, mostrar un modelo de comportamiento entendible por un experto humano
y que te pueden mostrar unas diferencias. Pero lo más importante es que nosotros podíamos inferir de cada persona individualmente un modelo de comportamiento semana a semana. Nosotros utilizábamos en este proyecto solamente la localización del paciente dentro de la residencia de ancianos. Con esto nosotros creamos una especie de mapa y vemos qué diferencias había entre una semana y la siguiente en su comportamiento. Trabajando 9 meses con ese paciente, vimos que de algún modo éramos capaces de medir un cambio de más o menos semana a semana, había un comportamiento más o menos estable, pero iba cambiando con el tiempo su comportamiento. Nosotros entendemos, no llegaba, este es un proyecto muy preliminar, pero que si hubiese un cambio brusco de comportamiento podemos detectar un cambio importante que podría, pues esto la demencia, pero lo más importante del Focus Mining es que cuando hay ese cambio brusco puedo ir a ese sitio y ver por qué ha cambiado su comportamiento y qué detalles. Este tipo de técnicas creo que pueden ser utilizadas ahora mismo, pues no en una residencia de ancianos, pero hay otros productos ahora mismo, como por ejemplo lo que se llama el Chronology de Google, que tú puedes ver dónde estás con tu móvil, o otro tipo de cosas que podemos utilizar e incluso enriquecer con datos para poder ver en tiempo. Y luego esta medida nos puede ver cómo va yendo el criterio cognitivo y enlazarlo con los sistemas. Por ejemplo, en el motivo utilizamos Serious Games, que lo que hacía era con esto ver si realmente deteriorábamos, o si mejorábamos o no mejorábamos, y medir con números cuánto mejorábamos o no continuábamos en el sistema. Y luego con ELIA, no sé si incluso para la sociedad de pacientes también es interesante, pero hace unos años, trabajando con Manuel Almañones, no sé si lo conoces. Pues sí. Algo, ¿no? Pues estábamos trabajando en una red social moderada. Él trabajaba en enfermedades raras, pues era la idea. Entonces, ¿cuál era la idea de esta red? Era crear sistemas que iban analizando con los mapas de Christakis, que supongo que lo podrás, ver cómo va evolucionando el riesgo. Entonces, con sistemas de sentiment analysis, medir cómo evolucionan encontrando grupos de riesgo, focos de opinión que realmente afectan mucho al paciente, y ver cómo determinados pacientes son más influenciables y qué pacientes no son tan influenciables, de una manera mucho más individualizada. De tal manera que el sistema era capaz de detectar cuando alguien le estaba transmitiendo algo más negativo, lo detectaba el sistema y lo podía cortar automáticamente porque llamaba a un experto psicólogo que cortaba ese sentimiento negativo. Y a aquellos que tenían focos de opiniones positivas se les invitaba a que dijeran más cosas porque eran capaces de transmitir. Los mapas de Christakis, para aquellos que no lo conocéis, Christakis era un psicólogo que demostró que, por ejemplo, cosas como la obesidad se transmitía por internet, era capaz de ser capaz de transmitirse. Pues este tipo de cosas hacen que se puedan transmitir. Estas son unas ideas y me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este tipo de técnicas que podemos aplicar. En primer lugar, creo que es muy interesante el planteamiento de lo que has explicado. No sé si he llegado a entender todo lo que es la investigación. Pero yo creo que sí, que las nuevas tecnologías nos están dando o nos van a dar herramientas que al final nos van a propiciar, como decía, en nuestro caso no tanto la utilización por parte del paciente, pero sí investigaciones que nos pueden llegar a determinar cuestiones relevantes de los pacientes, como tú muy bien estás haciendo referencia. He entendido que los pacientes a los que estáis haciendo el seguimiento no estaban diagnosticados de demencia, se prevé que un porcentaje a futuro pudiera estarlo, y el estudio previo me parece muy interesante porque de hecho lo que se está haciendo en estos momentos es averiguar qué está pasando antes de que la sintomatología sea visible. Seguramente hay un proceso de entre 2, 3, incluso 4 años donde la enfermedad ya está en el paciente y todavía no sale a la luz, y realmente es ahí donde tenemos que trabajar. Me parece una herramienta muy interesante. A lo mejor el único matiz que haría al respecto es que si ha sido medida en una institucionalización, en un centro residencial, está ya sesgada por el tipo de paciente que está institucionalizado. A lo mejor ese tipo de investigación poderla ampliar. Sí, también estamos intentando hacer lo mismo en casos tutelados. Pero claro, ahí de momento la tecnología solo pide que tengas una única persona viviendo para poder medir el comportamiento bien, porque la tecnología no llega a tanto de poder diferenciar que haya 2 personas a la misma. Una tecnología, digamos, accesible, barata. Pero al final la tecnología que te medía la actividad que estaba haciendo ese paciente en ese momento. En este caso solo utilizamos la posición del paciente en la persona. O sea, por ejemplo, si estaba en casa o se había salido a pasear, si estaba en la habitación, si estaba... Con eso medíamos cuánto tiempo estaba delante del televisor, cuánto tiempo estaba fuera, cuánto tiempo estaba en la cama, y con eso medíamos actividades diarias.
Y era con algún dispositivo que tenía el Sí, paciente. tenemos un programa de localización en la casa, en este caso en la residencia anciana. Vale. Y escogimos, por ejemplo, pacientes que tenían cierta movilidad. Aquellos pacientes que están ya del televisor todo el día Ya no es necesario. Ya eran siempre pacientes que estaban en riesgo de demencia, que estaban escogidos por los médicos. Sí, me parece muy interesante porque al final luego eso te está aportando muchos datos de la actividad o inactividad del paciente en cuestión. Por ejemplo, tengo un colega en Turquía que está trabajando con la voz, de tal manera que está reconociendo las palabras de las personas para intentar qué palabras son las que más dicen y cuáles van desapareciendo de su vocabulario. De tal manera que si tú no te puedes dar cuenta que dices menos una palabra que antes decías más. Y eso es otra técnica que podéis utilizar. Sí, porque el lenguaje es una de las cosas que empieza a deteriorarse, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el conocimiento de todos estos pequeños estudios que se están haciendo en diferentes puntos, creo que sí que van a aportar, cuando se lleguen a conclusiones más determinantes, o sea, haga una población mucho más extensa, datos muy concluyentes. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos participando en un estudio europeo en el que utilizamos las TICs, o se va a utilizar las TIC para generar una plataforma que permita a los profesionales y a las familias y también a los afectados jugar a juegos tradicionales o no tan tradicionales, más tecnológicos, adaptados a las limitaciones de cada paciente. Por ejemplo, el dominó, que es un juego tradicional, que tiene unas reglas, llega un momento que nuestros pacientes, por las limitaciones que tienen, olvidan esas reglas. Entonces, lo que hacemos es readaptamos ese juego para que pueda seguir utilizándose el instrumento, que es muy familiar y muy cómodo para esa persona, porque lo está jugando durante muchos años, y readaptamos esas reglas para que pueda ser un elemento estimulador para el paciente sin tener que la presión de no está jugando bien, no estoy ganando, y también es el uso de esas nuevas tecnologías readaptadas para ellos directamente. Por ejemplo, en el proyecto de Motiva teníamos unos sistemas con pantallas táctiles que empezamos a probar. ¿Por qué? Porque si al ser un juego totalmente con tiempos y este tipo de cosas, podíamos medir también si había mejorado o se había mejorado con el tiempo. De reacción. Entonces, claro, podíamos ver si todo el deterioro se podía mejorar o no. O sea, eran ideas pero este proyecto, claro, este tiempo, entonces, la tecnología tenemos mucho mejor que la que Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con la tecnología para trabajar con ellos, teníamos limitaciones en el trabajo con un ordenador y un ratón. El paciente se maneja muy mal, o sea, no es capaz de entender que el ratón, al moverlo aquí, aparece el movimiento de la pantalla. En cambio, al aparecer las pantallas táctiles hemos dado un paso muy importante porque es mucho más perceptivo para ellos, intuitivo, el dar la pantalla a un objeto, a un dibujo, a una palabra. Muchas gracias. Bueno, en relación al sistema de predicción que me comentabas, me gustaría conocer más, porque sí que puede ser totalmente útil. Sí que vamos a hacer sentiment analysis, pero no se ha planteado que se haga de manera que pueda servir para hacer una predicción y hacer una intervención en el momento. Así que me gustaría conocer más, que me expliques más. Si se te ocurre cómo podemos hacerlo, la dificultad aquí, en este caso en particular, va a estar en el tema en noruego. La intervención y todos los contenidos son en noruego, con lo cual, si se te ocurre cómo podemos, el sistema este que habíais utilizado anteriormente, cómo lo podemos aplicar o de qué manera, o qué partners en Noruega nos pueden echar un cable para la parte del lenguaje que pueda servir en este sentido, perfecto. Tenemos un partner que está en la Universidad de Bern, ella es una colega que es alemana y es la que nos va a echar el cable con el tema del sentiment analysis, porque el noruego y el alemán son dos lenguajes que son muy cercanos, con lo cual esta es la parte, el partner que tenemos para el tema sentiment analysis. Quizás, si te parece, lo podemos hablar, podemos buscar ese punto en común, con lo cual sería ideal. Yo quería hacer una última pregunta, me vais a permitir. Tenemos ya suficientes evidencias sobre el uso de las TICs y su capacidad de mejora de la salud de las personas. Y sabemos que los proyectos nacen, crecen, no sabemos si se reproducen, pero sí que se mueren. ¿Qué pasa luego? Cuando los proyectos terminan,
las asociaciones de pacientes pueden ser capaces de tomar ese papel de liderazgo que muchas veces tú nos contabas. Pues hay una web que resulta que está sacando restaurantes. Bueno, pero eso es porque la gente está buscando restaurantes y tú no se los estás dando. ¿Son las asociaciones de pacientes capaces de liderar esto? ¿Es la administración capaz de englobar esto y integrarlo dentro de la actividad asistencial? El que un médico pueda prescribir enlaces, pueda prescribir actividad física desde el mismo hecho asistencial, sin tener que ser una cosa de fuera y salir fuera, que esté dentro del programa de salud del propio médico. No sé, creo que es una pregunta para todos. A ver, mira, el problema de las asociaciones es que es muy limitado todo, porque tenemos poca gente, poco dinero y poco de todo. Entonces sí que es verdad que nosotros necesitamos que la administración se implique mucho más en todo. O sea, es una demanda que hacemos siempre cuando está el pobre, que todo le va a él, pero bueno, ya transmites a quien corresponda. Es verdad, necesitamos muchísima ayuda, muchísimo dinero y mucho de todo. Y sí que la gente demanda muchas más cosas que nosotros no podemos dar. O sea, por ejemplo, ser una asociación sobre la Comunidad Valenciana es muy bonito porque tenemos solamente una persona que habla y hablamos en nombre de muchos, pero es que es súper complicado porque yo no puedo partir en 1000 partes. Tengo 4 personas trabajando y vamos de cráneo, o sea, entonces vamos muy desbordadas en todas esas cosas. Y bueno, aparte de comentaros que es complicado, quería decir antes una idea que se me ha ocurrido cuando me ha preguntado en qué podemos ayudar. Se me acaba de ocurrir una idea, si se pudiera hacer de alguna forma los menús de los restaurantes en una tablet y en la que tú picaras y tuviera los alérgenos de verdad. Eso sí que es una cosa posible por parte de los expertos, que yo no lo sé hacer, pero sería a lo mejor un gran avance. Vas al restaurante, tienes le das y si te aparece, pues tiene este alérgeno, el otro o el de más allá. Entonces sí que sería una gran ayuda para nosotros en ese aspecto, ¿no? Y bueno, intentaremos seguir trabajando en todo lo que podamos y si la administración nos ayuda, pues igual llegamos a más sitios y si no, donde podamos, como hacemos siempre. Bueno, yo respecto a la pregunta que hacías, yo creo que la sociedad en general y consecuentemente las asociaciones y consecuentemente la administración vamos un poco a remolque de las nuevas tecnologías, como decía antes. Yo tengo la sensación de que evolucionan muy rápido. Cuando tú te has puesto al día en Facebook y hay una actualización, hay otra herramienta, por ejemplo, los jóvenes van muy al ritmo de las nuevas tecnologías y la sociedad vamos más a remolque. Esto yo creo que se agrava en cuanto a la administración. Cuando la administración detecta una necesidad, porque la necesidad llevaba ya latente desde hace 2 años, cuando se intenta resolver desde la administración, seguramente ya se ha parcheado desde la sociedad civil, desde las asociaciones. Yo creo que con todas las limitaciones que tenemos las asociaciones muchas veces vamos más rápido que la propia administración, por muchos motivos, pero supongo que también por la parte burocrática y administrativa. En cualquier caso, sí que me parece relevante que al final se unan esfuerzos, porque al final esto es una cuestión de sinergias, desde el mundo de la investigación, desde el mundo de la universidad, que se tienen más resortes para acceder a las TIC, a todo el mundo de la tecnología, pues a lo mejor prestar más foros, prestar más ayudas, en este caso a las asociaciones, y por supuesto resaltar que la administración al final en recursos, sobre todo económicos, pues tiene que facilitarnos a las entidades de pacientes pues, bueno, recursos que nos faciliten el acceder, el promover todo esto de manera mucho más ágil. Yo creo que sí, efectivamente, hay un papel muy importante de recogida de testigos por parte de no solamente las asociaciones, sino también la administración de los proyectos. Es decir, porque decías, cuando un proyecto acaba, se muere y hasta aquí hemos llegado. Es como si hubiera sido una pérdida de tiempo casi, ¿no? Porque mientras funciona, aquello pues más o menos consigue una serie de objetivos que están en la descripción de objetivos del proyecto, se justifican y está allí, ¿no? Eso es algo que para mí, por lo que veo, es un tema de cultura. Aquí de cultura social. Yo creo que ahora mismo en España, pues lo que tú dices de Noruega, tú conoces España porque estás aquí y sabes que estamos de cosas. Es decir, que aquí tenemos dos muy buenos ejemplos
pero ya me gustaría a mí que el ejemplo de ellas fuera una cosa que estuviera mucho más extendido. Realmente el asociacionismo en España todavía no está muy desarrollado. Y eso hace que, claro, a la hora, pues, lo voy a decir, genial, nosotros somos 4 y vamos de cráneo. Si tuvieran que tomar el testigo de algo que fuera un programa, pues imagínate, no tienen. Entonces es un tema, pienso yo, de que haya más percepción social de la necesidad de tomar decisiones al respecto de la propia salud, y no de que venga todo pues como el maná, ¿no? Sino que, por lo que hemos dicho muchas veces, el paciente activo, que está la consellería representando eso, ¿no? Quiere decir que eso hay que hacerlo muchísimo más popular de lo que es. Y esa cultura que creo que corresponde a la sociedad, también corresponde al sistema sanitario. El sistema sanitario está por ahí muy lejos de eso, muy lejos. Es decir, que yo, como sabéis, ya lo he dicho, trabajo en un hospital, dirijo un servicio clínico, y los médicos que están en mi servicio, pues yo hoy no sabía que estoy aquí, pero si esto lo grabásemos y se lo reproduzco, pondrían los ojos así. ¿Esto de qué están hablando? Porque aquí lo que hay que hacer es operar, lo que hay que hacer es dar fármacos, y es una orientación, lo que decía yo al principio, operativa, que sin duda no digo que sea algo que esté descaminado, que evidentemente hay necesidades de enfermedad que hay que atender, que hay que curar, pero yo creo que falta mucho de cultura de promoción de salud. Y en esa cultura de promoción de salud, yo sí que creo que la administración puede hacer muchísimo, no mucho, puede hacer muchísimo. Pero claro, empezamos por cambiar el paradigma de la cultura de las redes sanitarias y de la sociedad. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por haber venido. Yo creo que ha cumplido por lo menos mis expectativas, espero que las vuestras también. Y sin duda hay muchas cosas que hablar a nivel personal, por eso bueno, pues vamos a tener una picadita para que quien quiera quedarse y poder hablar de cuestiones que seguro que tenemos que hacernos ya en un petit comité. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.